¿Sabes cómo constantemente te estamos diciendo que tenemos que tratar que nuestros negocios resuelvan un problema o puedan satisfacer una necesidad específica del consumidor o del usuario? Pues resulta que el design thinking es una disciplina que te ayuda a hacer exactamente eso, a poder concentrarte en el consumidor y darle valor a lo que ellos realmente necesitan. Soy Pamela Díaz, coach para emprendedores, y estás en el programa Aprender para Emprender de Lumentag, tu día de luz para tus emprendimientos. Vamos a comenzar ahora con la definición exacta de Design Thinking, que la tomamos de Tim Brown, que es el CEO de IDEO. Tim Brown dice: el Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como una gran oportunidad para el mercado. Básicamente es esto, y lo podemos ver en este diagrama que tenemos aquí. Son 3 círculos concéntricos donde primero vemos lo que es deseable, es decir, lo que el consumidor realmente está queriendo o necesitando. Luego vemos lo que es factible o viable. En esta parte estamos hablando de lo técnico, qué es lo que verdaderamente se puede hacer. Y lo otro es lo que es sostenible, que significa lo que sí vale la pena desde el punto de vista empresarial, en lo que sí vale la pena invertir, porque es algo que a lo largo del tiempo va a tener sus frutos. Ahora, me imagino que esto les resulta súper adecuado, ¿no? O sea, súper bueno, a la medida, suena divertido incluso, ¿no? Bueno, pero resulta que para que podamos realmente implementar esta disciplina necesitamos tener una mentalidad, un mindset completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente, como empezamos los negocios, es al revés. Nosotros pensamos en qué es lo que nosotros como empresarios queremos, qué es lo que pensamos que está de moda y que está dando frutos, que la gente está teniendo éxito con esto, lo otro, y decimos, voy a hacer esto mismo, pero le voy a cambiar tal cosa, o le voy a agregar esto o lo otro. O asumimos qué es lo que ese consumidor final, ese usuario final necesita, pero no lo investigamos, no basamos nuestras decisiones centrados completamente en el consumidor. Entonces me van a decir, bueno, Pamela, ¿qué tipo de mentalidad vamos a necesitar entonces para poder entrar a la disciplina del design thinking? Bueno, yo creo que es básicamente como la de un niño. Tenemos que entrar primero libres de prejuicios y de todo tipo, sin pensar en qué es lo que creemos que sí va a funcionar o decimos saber que va a funcionar. Cuáles son las cosas que sí son factibles, cuáles son las cosas que la gente necesita, completamente libres de prejuicios. Luego tenemos que estar abiertos a un mundo de posibilidades, exactamente como los niños, sin estar diciendo, no, esto no se va a poder hacer, o esto suena ridículo, o no creo que la gente quiera esto. Tenemos que estar abiertos completamente, con una mentalidad a recibir cualquier cosa, porque ahí es cuando salen las buenas ideas. Luego, también tenemos que estar libres de expectativas, es decir, no tenemos que decir, bueno, lo necesito en tanto tiempo, o esto tiene que resultar de esta o cierta forma, sino que completamente libres también de esas expectativas. Tenemos que estar, como les decía, como los niños, llenos de curiosidad. ¿Saben cómo los niños preguntan, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué es? ¿Y esto dónde viene? Lo mismo debería de ser de nuestra parte, cuestionar todo, saber de dónde vienen las cosas. Como estamos
centrados en el consumidor, saber a profundidad de dónde viene esa necesidad, de dónde nace. Y finalmente, una cosa súper importante que especialmente en nuestra cultura latinoamericana es aún peor, es sin miedo al fracaso. Nosotros tenemos miedo a decir de que fracasamos, que un negocio no se nos dio, que una idea no funcionó, que estamos pensando esto o lo otro. O si fracasamos, lo vemos como una señal completamente negativa. Pero esto es como los niños cuando aprenden a caminar, que se caen y no se quedan, uy, sí, me caí, ya no voy a poder caminar, no sirvo para esto, qué pena, no le voy a decir a la gente. Los niños están libres de todo eso y siguen intentando hasta que logran perfeccionar la técnica para poder realmente caminar. Lo mismo con nosotros, que cada vez que llegue algún fracaso, que no lo veamos como algo negativo, sino decir, ok, ¿qué aprendimos de esto? Y eso significa que estamos más cerca de lograr lo que realmente va a tener éxito. Si estamos entonces dispuestos a pasar, a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar el chip, como decimos por aquí, para poder entrar a trabajar en el Design Thinking, entonces podemos empezar a hablar de cuáles son las etapas del Design Thinking. Hay algunos que definen esta disciplina con 7 pasos, que es un poquito más profundo, más detallado, y hay otros que lo definen en 5 pasos. Para simplificar y para poder darte a entender realmente cómo esta disciplina puede ser tan útil para ti y tus negocios, vamos a hablar de las 5 fases, que son empatizar, definir, idear, prototipar y finalmente ensayar. Vamos a verlo uno a uno. Primero, empatizar. ¿Qué significa empatizar? Significa realmente ponernos en los zapatos del consumidor o del usuario y ver realmente cuáles son sus necesidades. Recuerden que llegamos libres de prejuicios. Entonces usted puede empezar a investigar algo porque piensa que la gente necesita, digamos, una aplicación que les ayude a saber cómo obtener las mejores comidas del supermercado, los elementos del supermercado más baratos y que lo puedan comparar porque usted cree que eso es lo que necesita. Pero a la hora de hacer este tipo de empatizar, lo que vamos a hacer es profundizar en las vidas de estos consumidores y saber si eso es realmente lo que necesitan o si lo que realmente necesitan es saber cómo manejar mejor sus finanzas. Puede ser eso. Pero como llegamos libres de prejuicios, entonces llegamos a indagar un poco más. Usualmente nosotros cuando hacemos un estudio de mercado, por ejemplo, se hacen encuestas, se hacen focus groups, algunas entrevistas, pero con esto lo que usted quiere es pasar a algo mucho más profundo, a realmente entender cómo funcionan sus vidas, a ver, sentir, casi que vivir a través de lo que ellos están viviendo, ver lo que ellos están viendo, sentir lo que ellos están sintiendo. Entonces, para eso tenemos que ir un poco más allá, no un poco, mucho más allá, y complementar todo esto, porque no quiere decir que las encuestas o que las entrevistas o que los focus groups no funcionen, claro que sí. Lo que pasa es que no vamos a hacer preguntas tan superficiales, sino que, de nuevo, como los niños, vamos a indagar y vamos a preguntar, ¿y por qué tal cosa? ¿Qué lo mueve a hacer esto? ¿Cómo es que llega a esto? ¿Qué significa para usted tal cosa? De esta forma, entonces, nosotros realmente podemos tener información valiosa que sí se base en el consumidor y de ahí pasar a la siguiente etapa, que es definir. Para definir, lo que significa esto es que vamos como a traducir, como a dejar claro y resumido cuáles son las cosas que hemos encontrado en la primera etapa de empatizar. Entonces, una forma fácil de hacer esta definición es decir, ¿quién? O sea, ¿de qué usuario estamos hablando? ¿Qué es lo que necesita para que él o ella pueda tal cosa? Ya que tal cosa. Porque nosotros no decimos, sí, lo que necesita es mejorar su forma de manejar las finanzas. Pero, ¿para qué? ¿Lo quiere para qué? O sea, ¿qué es lo que ellos quieren? Etcétera. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es,
Fernando, un hombre casado de 35 años y con 3 hijos, necesita una forma más eficiente de manejar el tiempo en su trabajo para que él pueda pasar más tiempo con su familia, ya que siente que sus hijos crecen sin él. Y él no quiere perderse los momentos importantes de sus hijos porque él no tuvo eso con su padre, quien estuvo ausente la mayoría de su infancia debido a su negocio. Entonces, si se fijan, esta definición va más allá. Obviamente no es que lo va a hacer por cada persona, pero esto se llama un buyer persona, donde usted toda la información que ha recopilado la pone lo ejemplifica en una sola persona, como en un avatar, digamos, donde usted dice, bueno, la mayoría de los que he entrevistado es un hombre casado, de entre 30 y 40 años, entonces le voy a poner 35 años, por ejemplo. Pero si se fijan aquí no estamos diciendo, sí, él necesita una forma eficiente de manejar el tiempo en su trabajo. ¿Pero por qué lo necesita? Entonces, cuando usted ve y profundiza en esto, donde dice, sí, es que lo que pasa es que él quiere pasar tiempo con sus hijos porque él no tuvo eso. Eso es empatizar, eso no lo puede ver en una encuesta cualquiera. Necesita un montón de técnicas para poder llegar a esto, porque entonces usted va a entender realmente, teniendo esta definición, va a poder pasar a la siguiente etapa, que es idear. En esta etapa de idear, lo importante es que no perdamos de vista que lo que queremos es dar una solución a la necesidad clara que tiene este consumidor o cliente al que hemos estado evaluando, investigando y empatizando con él. Entonces, en esta etapa es súper importante que sigamos manteniendo esta mentalidad, el mindset del que hemos hablado ahorita. Y para esta etapa hay muchísimas técnicas donde se puede llegar a pensar, a idear un montón de soluciones que pueden ser, que pueden sonar locas al principio, pero que después usted las va definiendo hasta llegar a algo que es un poco más realista. Pero las técnicas son sin fin, desde una simple lluvia de ideas hasta técnicas muy específicas sobre la forma, el contexto, etcétera, de cómo se va a dar las ideas. Pero usted ya sabe que va esa etapa por ahí. Luego, ya cuando usted tiene la idea, cuando ya puso este concepto y dijo, bueno, lo que le vamos a dar a Fernando, por ejemplo, va a ser un curso de cómo manejar su tiempo o una aplicación que le vaya diciendo, Fernando, ahorita tenés que hacer tal y tal cosa. Una aplicación de productividad, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la siguiente etapa? Prototipar. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer un producto mínimo viable. ¿Qué es eso? Significa que hacemos un producto lo más parecido a lo que queremos dar, a la solución que queremos dar, pero cumple con las funciones básicas del producto final al que queremos llegar, pero lo hacemos como a una escala menor, probando si va a funcionar o no van a funcionar las características principales. Es decir, no nos vamos a enfocar en cuál es el look, digamos, de la aplicación, en este caso, hablando de una aplicación, sino que vamos a ver primero las funciones, si le parece bien, vamos a ver si la interfaz le parece bien, si le parece útil, cómo se desenvuelve el usuario a la hora de estar manipulando esta prueba. Y entonces la retroalimentación que nosotros recibimos de este prototipo nos ayuda a poder definir cuáles son los cambios que hay que hacer, si es que hay cambios que hacer, que casi siempre los hay, y si los hay, hasta dónde hay que llegar. Por ejemplo, si hay que cambiar, si hay que regresar a la idea, o si solo hay que cambiar ciertas características, o qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que regresar de todo el proceso. Si, digamos, es más conocido esto de prototipar a la hora de hablar de cosas tecnológicas, pero por ejemplo, si usted está pensando en poner un restaurante, lo lógico de prototipar, o sea, digamos que en la etapa de idear usted sacaría
las recetas novedosas, ¿verdad? De acuerdo a cómo fue su etapa de empatizar y lo que usted definió, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que está buscando. Entonces usted va a empezar a probar diferentes tipos de recetas o la forma de atender a la persona. Entonces prototipar sería sacar varios de estos platos, pero una sola vez o un par de veces. No es que va a abrir el restaurante y va a invitar a ciertas personas, sino que usted va probando con el producto mínimo viable para ver qué le dicen. Esto está muy salado, esto tiene mucho de esto, tiene poco de lo otro, o este mesero que me atendió fue muy tosco o no era lo que yo esperaba. Lo que sea, usted esa retroalimentación lo va a tomar en cuenta para poder mejorar, hacer los ajustes que tenga que hacer o simplemente desechar esa idea y volver a otra idea. Por eso es recomendable que en el prototipo usted pueda hacer más de una idea para que pueda probar qué funciona más, A, B o C. Luego vamos a la última etapa, que es ensayar. Esto es cuando usted ya tiene el producto lo más cercano posible al producto final, pero que siempre tiene que probarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia con prototipar? Que se va acercando más al producto final, casi tendría que ser el final, pero que siempre usted reciba retroalimentación, solo que ahora el público o los usuarios donde usted va a dirigir esta prueba va a ser más amplio, porque usted ya hizo el prototipo, ya hizo los cambios que tenía que hacer. Entonces, en teoría, este ensayo le debería de servir para hacer cambios mínimos, en teoría. Por ejemplo, si volvemos al tema del restaurante, entonces ahora ya usted abre el lugar, ya tiene las recetas, pero no le dice a la gente, no hace un plan de mercadeo donde ya dice estamos inaugurados oficialmente, sino que ya abre las puertas, ve cómo funciona realmente los tiempos, ya cuando están más clientes, cómo funciona la cocina, cómo está todo el equipo de cocina, todo el equipo de meseros, todo el equipo administrativo, etcétera, etcétera. Con esta retroalimentación, entonces usted define si de nuevo hay que irnos a cambiar algo de la fase de idea o del prototipo o qué, o si se desecha la idea, que en teoría usted lo debería de haber hecho en la etapa de prototipar, que le ayuda a que los riesgos sean más calculados, o sea, minimizar los riesgos y si los hay, que sean más calculados para que usted no tenga que perder. Esto es básicamente el design thinking. La forma de aplicarlo tiene una gran variedad, pero si querés aprender más sobre esto, entonces podés inscribirte a alguno de los talleres que tenemos en Lumentag, donde hay uno específico donde profundizamos sobre el design thinking y cómo lo puedes aplicar, pero también tenemos las asesorías personalizadas donde podemos aplicar el design thinking por un periodo adecuado de acuerdo a lo que tú estás necesitando o estás pensando para tu negocio. Gracias por acompañarnos en este video, soy Pamela Díaz, esperamos que hayas tenido un día de luz y te veo pronto.